My brothers and sisters in Christ, mis hermanos y hermanas en Cristo, I want to thank every one of you for being here. quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. And I want to say it is un grande milagro. Y quiero decir que este es un great miracle. Yes, and un regalo from God. It's a gift from God. Es un regalo de Dios. I never dreamed I would be in Guatemala. I came in the dark, so I don't know how beautiful your country is yet. Nunca había soñado que yo iba a llegar un día a Guatemala. Yo llegué de noche, así que todavía no he evidenciado cuán bello es su país. But I can't wait to see it. Pero no puedo esperar a conocerme. But much more than that, brothers and sisters in Christ, Pero más que SETECA. es el estar ahorita con ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, en SETECA. And with my spiritual father and mother, Y presentes aquí también mi mamá y mi papá espiritual, Dr. and Mrs. T, los doctores Taylor, who have mentored me for almost 30 years. que han sido mis mentores por casi más de 30 años. The reason I made it through my Ph.D. program in the first place, Son la razón principal de que yo haya cursado mi programa doctoral. and they have guided me, and he's still, and I'm so honored to be here. Me han guiado durante todo ese tiempo y no puedo creer que hasta ahora sigan aquí conmigo. I would also like to thank my wonderful translator, Gabriela. También quiero agradecer a mi maravillosa traductora Gabriela. My doctorate is in linguistics, and so you don't know the pain it gives me that I cannot speak Spanish. Mi doctorado es en lingüística, así que no saben el dolor que me da el no poder hablar el español. Anything that is difficult because of this situation, because I did not obey my mother. Y todos los conflictos que vayan a salir de esta situación solo tiene una culpable, es que yo no la escuché a mi mamá. I was a young woman in Texas, a child. She said, you live in Texas, you must study Spanish. Yo era una jovencita viviendo en Texas, entonces mi mamá me dijo, tú vives en Texas, tienes que aprender español. I said, God is going to call me to Africa or somewhere overseas. I'm studying French. Pero yo dije, Dios me va a llamar a África o a otro lugar más allá de cruzando los océanos, así que yo voy a aprender francés. The only missionary activity I had, only fluency I ever gained was in Indonesia. Pero el único llamado misionero que yo tuve y el único idioma en el que gané fluidez fue en el en Indonesia. So I've lived now 48 years out of 53 in Texas. Ahora ya que vivo 48 años en Texas, de los 53 que yo tengo. And so, as we all knew from what the Bible says, listen. Así que de lo que sabemos, como la Biblia nos dice también, escuchen a sus mamás. So, in all seriousness, I am so grateful to be here, and I want to say I come with great humility. Y quiero decirles, bueno, volviendo al punto serio aquí, con toda seriedad, quiero decirles que vengo con gran humildad a presentarme ante ustedes. There are many things that are unique to the context of Central America, Hay muchas cosas que son muy únicas respecto al contexto de Centroamérica y Guatemala. and this is my first time in Central America. Y esta es mi primera vez en Centroamérica. So I don't speak to the things that I do not know, Así que yo prefiero no hablar de cosas que yo no conozco. but I will share insights from the globe. Pero voy a compartir nociones acerca del mundo. That Mark Rigneris and his research has shown, mostly in a book I'll be covering. Mark Rigneris y sus investigaciones han puesto en un libro. And why these are important facts to know and truths for every. ¿Y por qué todas estas son importantes para nuestra comunidad cristiana? So we will begin. Así que vamos a comenzar. So my presentation is the future of Christian marriage. Mi presentación es titulada El futuro para el matrimonio cristiano. Again, based largely from the research in this book, which we just discussed. Y está basado, la mayoría está basado en este libro que vamos a discutir. In this book, we drew data from interviews with Christians from 5 nations. En este libro tenemos entrevistas, hemos registrado entrevistas de cristianos de 5 diferentes naciones. The United States, Los Estados Unidos, Spain, España, Mexico City and Guadalajara, Ciudad de México y Guadalajara, Beirut and Lebanon, Beirut y el Líbano,
and Poland. y también Polonia. So many different factors, Muchos países diferentes con factores muy diferentes, different economic situations, situaciones económicas muy diferentes, but the themes the same. pero los temas eran los mismos. Because what's happening is a globalization effect Porque lo que está sucediendo es un efecto de globalización on our understanding of marriage. en nuestro entendimiento del concepto de matrimonio. And I did the final copy editing of this book. Yo hice la copia final en la última edición de este libro. It was very eye-opening for me. Y esto fue para mí un gran abrir de ojos. It was things I wanted to share with my daughters who are now 11 and 14 when they're older. Había muchas cosas que yo me interesé en compartir con mis hijas que ahorita tienen 14, 14. que tienen 11 y 14 ahora que claro, yo quiero compartir con ellas cuando estén un poquito más grandes. Because I think within the church, you can be unaware that these trends are affecting you. Porque yo creo que mientras tú vives dentro del contexto de iglesia, hay ciertas cosas que pasan no estar contextualizado de lo que realmente está pasando. And your family and your children and their decisions. Y tu familia, tus hijos y sus decisiones. It's like the temperature's been rising, but slowly. Parece como que la temperatura se ha ido elevando, pero de manera lenta. And understanding where we are Y entender dónde estamos and the things coming against us y las cosas que vienen en contra de nosotros can help us navigate. nos pueden ayudar a navegar mejor esta situación. So here's what one of the main premises Una de las principales premisas es shifted from a foundation to a capstone. que una de las cosas importantes que ha ido haciendo el cambio es que se ha cambiado de ser el fundamento, de tener la relevancia al fundamento que a la piedra que está encima, que es como la cúpula, el pináculo. There was a little bit of difficulty translating capstone. Hay una dificultad en la traducción de capstone, no hay una palabra directa en español como para traducirla. So I'm changing to think of a mountain. Así que vamos a tratar de explicarlo, cambiarlo, de que pensemos como una montaña. And life is the mountain. La montaña significa la vida, va a representar la vida. And as I'm finding a partner to climb the mountain with, we're going to build a life together. Entonces, mientras voy subiendo la montaña, me voy a encontrar un compañero con el cual me voy a ayudar y apoyar para seguir subiendo la montaña y construirnos hasta llegar arriba. But now Pero ahora en día, más y más, I ascend the mountain alone. es que yo solo voy subiendo la montaña. I build a life. Yo construyo una vida, construyo mi fuerza, And when I'm ready, y cuando ya estoy listo, at least halfway up the mountain, por lo menos ya casi he llegado yo hasta la mitad de la montaña, then I will choose a spouse entonces es cuando yo elijo una pareja and start building. y empiezo a construir. But it's much farther up. Pero eso ya sucede mucho más arriba. So a lot of this is economic based, but there are other factors that I'll talk about. Hay muchos factores, pero el principal, la base es el aspecto económico. But in the foundation, Pero en el fundamento, en la base, earlier marriages, you have more marriages. si tienes matrimonios tempranos, tienes más matrimonios. It's a practical life-building activity. Es una An exchange. Es una actividad práctica de construir vida, de hacer intercambio. You and I are going to build a life and a family together. We're going to start where we're young, we're entering in, and we're going to build it together. Tú y yo vamos a construir una vida juntos. Vamos a comenzar desde jóvenes ahí abajo y vamos a construirlas juntos. Now it is more seen as a symbol of having reached a level of success. Pero ahora es visto simplemente el hecho de haber llegado a un cierto nivel de éxito. You're not building life together, but you're building towards a marriage that you will do later. Ya no estás construyendo una vida juntos, sino te estás construyendo a ti mismo para en algún momento llegar a ese punto. If you have this shift in this mindset, Y si hay un cambio en esta forma de pensar, you're going to have a lot fewer marriages. entonces vamos a tener menos matrimonios. You're going
have later age marriages. matrimonios que se casan en edad más adulta. There's also going to be a much higher expectation of what that marriage is going to provide Y you también puede haber una expectativa mayor de lo que ese matrimonio va a proveer in terms of psychological and emotional fulfillment. en términos de satisfacción psicológica y económica también. So Mark in his book described this, scholars have described this as a second demographic transition. Mark nos describe en su libro una transición, la describe como una transición demográfica, una segunda transición demográfica, It's a huge shift. que hay un gran cambio. And so you're seeing later marriages, Así que podemos ver matrimonios más tardíos. and so that's postponing childbearing. Entonces eso también demora el hecho de tener hijos. And what happens when you have that long gap is you have either more out of marriage births, Y lo que pasa es que al tener ese espacio tan grande, hace que haya más, births out of marriage, out of wedlock. hay que ocurran, como no se casan y demoran el matrimonio, ocurren nacimientos fuera del matrimonio con más frecuencia. Or you have women simply not bearing children at all. O definitivamente deciden ya no tener hijos. This is linked to, again, widespread efficient contraception. Entonces eso va a la... Contraception. sí, contracepción. Prompting revolution in sexuality and women's roles. Haciendo que haya una revolución en cuanto a los roles sexuales de las mujeres. So you have declining marriage rates, Entonces las tasas de matrimonio empiezan a descender, increasing divorce rates, las tasas de divorcio aumentan, emergence of a focus on individual needs, individual satisfaction. hay una emergencia, o sea, aumenta la necesidad individual de satisfacerse y expresarse. And so there's secularization. Hay la secularización, Again, because we have more options. Sí. We can more flexibility, más flexibilidad, más opciones, more ways to organize our lives rather than entering into a family unit. formas de cómo organizarnos y entender de hacer una unión familiar. And of course, there's a prime value being placed, especially in the West, and it's Y hay un valor primordial que está siendo tolerance of whatever your decision, sexually, whatever relationship you choose, everything is fine. bueno, el valor que se está siendo expresado es pues todo lo que usted quiera, todo como tú te sientas mejor, cualquier cosa que tú pienses que está bien, está bien. Now, again, I want to commend you, Guatemala, as you are a traditional, faithful country. You have strong family values. Ustedes como Guatemala, quiero resaltar el hecho de que ustedes son como un país más tradicional y tienen altos valores respecto a la familia. When I looked, I was astonished to see that in terms of the statistics, Guatemala has one of the lowest divorce rate. Cuando yo estaba investigando, vi que, y me fui gratamente asombrada del hecho de saber que las tasas de divorcio en Guatemala son bajas. In the whole world, that's amazing. De todo el mundo son las más bajas, eso es maravilloso. However, I want to demonstrate with this chart that, Pero lo que quiero demostrar con esta imagen that you are very much following the trend of the entire globe in terms of childbearing. pero que están casi similar en cuanto al hecho de atraer hijos al mundo, en cuanto a la tasa a nivel global. If you look, this goes from 2010 to 2020. Esto va desde 2010 al 2020, esta investigación. In 10 years, En 10 años, you've lost the equivalent of one child per woman. sí, ya se ha perdido, digamos, una tasa de un hijo por cada mujer. And at this rate, En esta tasa, in 10 years, you will join the rest of the world struggling with being at replacement level. si sigue así, en 10 años, entonces se van a unir al resto del mundo que tienen igual las menores tasas en nacimiento de niños. This is the total fertility rate for Guatemala Esta es la tasa total de Guatemala, de la fertilidad en Guatemala, from 1975 to 2020. desde 1975 hasta el 2020.
Can you tell me, is there any uptick at all ever? ¿Me pueden decir si en algún momento la línea sube un poquito Or it's a straight line down? o es una línea que va directamente hacia abajo? And this is true for every country in the world. Y esto es una realidad para cada país en el mundo. So I commend you and I say strengthen what you have. That's Y- part of why I'm here, right? Y yo estoy aquí también para animarlos, para que fortalezcan en cuanto a sus valores, y por eso también yo estoy acá. But be aware that these forces are also affecting you. Pero quiero que estén alertas de que todas estas fuerzas también están viniendo en contra de ustedes. And this is the clearest way to show it. Y esta es la manera más clara de mostrarlo. There's a global downward trend, as I was discussing, in marriage rates in general. Hay una tasa global que va en bajada en general, como lo estábamos diciendo. So you see every single country. Así que pueden ver cada uno de I los just picked a países. few. I only picked a few, but you see Costa Rica, Canada, Guatemala, Mexico, the United States, all trending downward. Guatemala, you actually went up and stayed stable and then went down. And up. Pueden ver ahí, yo solo escogí algunos países, como pueden ver ahí, y lo que pueden notar es que Guatemala incluso en algún momento sí tuvo una subida en comparación al resto de los países. That's our fertility rate for the United States. Esa es la tasa de fertilidad en los Estados Unidos. So I wanted to say the age at first marriage, let me skip this real quick. Quiero decir que la tasa de matrimonio, de primer I matrimonio, mentioned the rising age at first marriage. he mencionado acerca de la tasa en cuanto al matrimonio tardío, mientras más grande sea la persona. So in 2014, El 2014, the United Kingdom, the age at first marriage, the average age was 30 years old. el Reino Unido tenía la edad media para casamiento, era el de 36 años. And look at your near neighbor, Mexico, average age 27. Y miren la comparación del Reino Unido con México. La edad promedio era de 27, Very similar to the United States. muy similar a la de Estados Unidos. So Guatemala comes in at 22.2 years Y age at first marriage. Guatemala tiene el promedio de edad para matrimonio de 22 años. And but that's when I come to the unique situation of Guatemala, which I cannot obviously fully understand. Unique situation. Esa es una situación única en Guatemala de la cual yo no puedo comprender por el diferente contexto al que vengo. Because in the rural areas, Porque en el área rural there's 30% of women entering into marriage before age 18. 30% de las mujeres llegan al matrimonio, su primer matrimonio, a la edad de 14 años. So I acknowledge that Guatemala has always also had across the, there's also the issues of marriage too young. También sé que en Guatemala hay este tema de que hay un índice de matrimonios muy jóvenes. So that's why your average is actually pulled probably lower than what is actually going on in the cities. Así que por eso pienso que es una de las razones por la cual en las ciudades pues esta edad es mayor. And it would be excellent if the Crux Institute could get data on this. Y sería muy interesante que el Instituto Crux nos pueda ampliar más datos acerca de esta diferencia entre el área rural y la ciudad. But where women are wonderfully having the opportunity to have education and so forth, you're going to see that more of that delay. Oh, the job, oh, the schooling and so forth. Entonces, pero nos muestra esa misma disposición a hacer las cosas con más edad, ¿no? Encuentran trabajo cuando son más mayores y así en cada área de la vida. So now, only 8 years later, Ahora, solo 8 años después, unbelievably, it is the average age in the United Kingdom for first marriage la edad promedio en el Reino Unido para un matrimonio de primera vez is 36 years old. es 36 años. Can you imagine that? 36. Yeah. No, I'm saying now. It's raised in only
8 years, En it's solo raised 6 8 years. años, antes era 30 y en solo 8 años ha aumentado a 36 años It's para el primer delayed matrimonio. more and more and more. Está siendo más tardía cada vez más. Right. I married at age 37. Yo me casé a mis 37 años. So I know how much of life has gone by, Yo sé cuánto de la vida ya ha pasado. right? That has not been built with a family, built with Toda esa vida que no ha sido construida con una pareja en familia. so to think that that would be the average age for first marriage, Así que pensar que esta es la edad común para un primer matrimonio this is actually a very sad thing. es realmente un dato muy triste. I had no idea how blessed I was and fortunate that I was even able to have 2 children, having married at 37. Y yo no puedo explicar y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de a mi edad tener la oportunidad de tener 2 hijos. Because your fertility as a woman starts to decline sharply at 30. Porque la fertilidad femenina empieza a tener un declive a partir de los 30 años. So we're in this strange situation globally Así que en esta extraña situación a nivel global, where women are avoiding pregnancy during during the decade that they're the most fertile. donde las mujeres están evitando quedarse embarazadas en esta primera década después que son adultas. And they're marrying near 30 or in their 30s. Se están casando después de los 30 o en sus 30. And then, of course, that means necessarily you're going to have fewer children. Eso implica que van a haber menos niños. And also across the world, it's very interesting Y también alrededor del mundo es muy interesante because there's actually called a fertility gap. que hay un espacio en la fertilidad. And then as women in general are having at least 1 child fewer than they say they would have had. Que son aquellas mujeres que tienen un hijo menos de lo que dijeron que iban a tener, If they had their perfect desired family. si no han conseguido tener su familia perfecta como lo deseaban. So obviously, education for women is a wonderful thing. Así que la educación para la mujer, sí, obviamente es algo maravilloso. No one is saying that is not a wonderful thing. Nadie dice lo contrario, But we have to learn to navigate these within the realities that God has given us. pero tenemos que navegar esto dentro de las realidades que el mismo Dios nos ha dado. And one of those realities is, again, our embodiedness. Y una de esas realidades es una vez más nuestro cuerpo, como Él nos ha hecho. So what happens if first marriages are happening later and later and later? ¿Qué pasa entonces con esto que los matrimonios se dan cada vez más tarde y más tarde en la vida? For Christians, what you do is you give Christians an extended period of temptation. Para los cristianos esto significa que tienes un periodo más extenso de tentación. And some of the, couples in our data set from around the world, they've been dating 5, 6 years. En las estadísticas podemos ver que hay parejas que están saliendo o están en parejas por 5 o más años. Some of the people from the Mexico City data set said, oh, yes, it's ideal. Let's marry near 30. Y muchas personas en México dicen, pues sí, estamos ya más de 5 años, entonces, bueno, vamos a casarnos, pero eso ya es llegando a cerca a los 30. But what is a probable outcome of that kind of situation? Pero ¿qué podría ser el resultado de esta situación? As again, you're having the outside of marriage sexual activity. Es realmente el tener actividad sexual fuera del matrimonio. And it brings all the consequences that y que trae todo diferentes tipos de consecuencias. So again, why is this so important to talk about? ¿Y por qué, una vez más, por qué es importante que hablemos de esto? To listen to this clip. Quisiera que podamos ver If you could make sure it's video. up. This is from The Kid. This was in 2001. Esta es la película The Kid, el niño, sí se traduce así.
let me eat it. I can't help it. I tried to cut it off before it said my name. Yo quería cortar antes de que salga el nombre ahí. My point is Mi that punto es, 20 years ago, hace 20 años atrás, we knew sabíamos that to turn 40 que cumplir los 40 and to be never married, y no haberse casado nunca, not having any children, no haber tenido hijos, not having a family network or be involved in church, no haber tenido esa familia, esa seguridad, we knew that a successful life and money in terms of your career sabíamos que el éxito comprendido en la carrera y el dinero, was not a rich and fulfilled life. eso no significaba que tengas una vida completa y plena, satisfecha. And that's why it was shocking to me. This is a recent survey of nearly 4,000. Y algo que me impacta acerca de esta reciente investigación son estos datos. The thing parents want most for their children Que lo que los padres quieren más de sus hijos is financial independence es independencia financiera and having a career they enjoy. y que tengan una carrera que la disfruten. Only 20% said it was important Solo el 20% dice que es importante if the child had gotten married or had children. que los hijos que se hayan casado y que tengan hijos. My brothers and sisters, we have forgotten what makes a life that's worthwhile. Hermanos y hermanas, nosotros hemos olvidado realmente lo que hace una vida plena. Now, this is just crazy. Y esto es loco. Because if you look at they do plenty of studies, and if you look at the time spent alone. Hicieron muchos estudios, ¿verdad? Y si podemos ver las tasas del tiempo en que uno pasa solo, The time spent with workmates and colleagues. el tiempo que pasan con colegas de trabajo. There's a peak there maybe in the career years, and then it just goes straight down. Hay un pico alto, sí, y luego empieza en bajada. And the time spent alone for those that aren't married or without children. Y el tiempo de estar a solas para esas personas que no se han casado y no tienen hijos es más larga. In terms of people who report the most engagement and meaningful lives, A diferencia de las personas que dicen que tienen the highest más satisfaction significativas, que tienen más satisfacción, are people that have married and have children. son las personas que se han casado y han tenido hijos. I am not saying that everyone has to get married. No estoy diciendo que cada uno de ustedes tiene que casarse. Of course not. Claro que no. 1 Corinthians 7. Primera Corintios 7. I was living that. I was very fulfilled and rich because Yo estaba viviendo eso y estaba viviendo satisfecha en eso porque estaba dentro de la iglesia, and serving God. sirviendo a Dios. But we have to reiterate to our young people and to ourselves Tenemos que reeducar a nuestra juventud y a nosotros mismos that marriage really is central to God's plan. que el matrimonio es el plan central de Dios para nosotros. The Bible begins with a marriage La Biblia comienza con el matrimonio and it ends with a marriage. y termina con un matrimonio. And in Ephesians, right in the middle or so, Y en Efesios it says marriage is a mystery so great Paul can't even describe. nos dice que el matrimonio es un misterio que ni siquiera él mismo puede describirlo. So we ignore marriage at our peril. Así que estamos ignorando el matrimonio en nuestra perspectiva. And we need to make ourselves aware of cultural forces that are coming against us and our young people. Y necesitamos estar al tanto de todas estas fuerzas externas que están viniendo en contra de esta concepción. To encourage them to make life choices Para animarles a que hagan decisiones en su vida that will be for their greatest good. para su mayor beneficio. And what leads to the greatest human flourishing? ¿Y qué es lo que nos guía al florecimiento humano, al avance, al desarrollo humano? I have a story of my own thinking. Yo tengo una historia propia. I have other factors were affecting my life, and if you come to the Saturday seminar, you'll know why. Yo tuve otros factores que afectaron a mi vida y si ustedes van a venir el sábado, ahí se van a ir enterando.
So I really did not think I would ever marry. Yo pensaba que nunca me iba a casar. But when I prayed about it, if I prayed about it, Cuando oré por ello, cuando soñé orar, I asked God, yo pedí a Dios, I only want to marry a man solo quiero casarme con un hombre if he and I would be stronger together for your kingdom si él y yo vamos a ser más fuertes para tu reino than if we remained apart. que si estuviéramos separados, que si no nos casáramos. So I think in my mind, I had some kind of, soulmate, but in terms of the kingdom, like this man and this woman, and if they get together, they're going to be stronger. Entonces yo tenía en mi concepción, ¿verdad? De que siempre concentrándome en el reino. Si este varón con esta mujer se unen para hacer una fortaleza para el reino, o sea, siempre pensando en ese plano. It was not going to be that synergy of gifts and calling. Que no estaba pensando en eso de la química, de encontrarnos y que todo sea bonito. I'll pass. Yo paso. What I did not realize Lo que yo no me di cuenta, was the very act of me getting married. que el solo acto de yo casarme, If I accepted the demands of Christian marriage, si yo aceptaba las demandas del matrimonio cristiano, and chose to be faithful to my husband, tenía que mostrarme leal a mi esposo. and chose to be open to receiving children Tendría que if estar God wanted abierta to give them, I a was recibir niños. automatically stronger for the kingdom of God. Ya con todo eso, yo ya me convertía, ya me fortalecía y era mucho más fuerte para el reino de Dios. Because I was no longer living only for myself Porque yo ya no estaba viviendo solo para mí mismo, and my own plans, para mis propios planes. and the process of laying down my life and being sanctified through that marriage covenant. Y el proceso de dar mi vida y el ser transformada a través del pacto del matrimonio, That's what I didn't understand. eso es lo que yo no entendía. And so my mother would say, "Oh, I want you to get married." I just had no idea what I was missing. Mi mamá me decía, yo quisiera que te cases, y yo simplemente no tenía idea de lo que me estaba perdiendo. Again, God calls people to be single. Yo decía otra vez, puede ser que Dios haya llamado a alguien a ser soltero. And I know many women who are open and wanting to marry, and they've been praying, and there's not been a husband come. Yo sé que hay muchas mujeres que han estado orando y esperando y no ha llegado el varón, el esposo. I know there are men that are the same as well, but in general, I want to say, again, be open and let's encourage the En young general, lo que yo quiero decir es que estemos abiertos y que animemos to embrace marriage as this calling that it is. a abrazar el matrimonio como el llamado que es. And when the society is telling you marriage doesn't matter, Y cuando la sociedad te está diciendo el matrimonio no importa, you don't have the same we have articles in the New York Times all the ustedes, time. hay muchos artículos en el New York Times Single people are happier. que dicen, ¿no? Las personas solteras son más felices. Live your best life. You don't need to get married. Vive tu mejor vida, no necesitas casarte. And they'll quote usually a study Hay otro estudio reciente that has chosen one slice of time, que solo tomaron una porción de one small factor, solo tomando en cuenta un pequeño factor. and it's not true ever if you look at the whole picture. Para hacer esos resultados solo toman ese pequeño factor, pero no te muestran la figura completa. All of the social science research that's Todas las ciencias sociales y sus investigaciones no son honestas. there's just benefits to every aspect of society and of the person's life if you're in a good enough marriage. Oh, sorry. It's in the Yeah. Yes. The social science shows Yeah. that in every aspect of society and life, marriage contributes to. Pero realmente lo que hacen los estudios sociales es que muestra más bien el impacto del matrimonio en diferentes áreas de la sociedad. The health effects. Los efectos en la salud. A researcher said that if we could put all the benefits of marriage into a pill,
Sí, un investigador dijo que si pudiéramos poner todos los beneficios del matrimonio en una píldora, en una pastilla, we would have to call it a wonder drug. la tendríamos que llamar la droga maravilla. I mean, survival rates after major surgery, El hecho de sobrevivir después de una cirugía muy trágica, life expectancy, la expectativa de vida, quality of life, la calidad de vida, and so forth. All y of these así are just very unique goods to the human person. hay muchas cosas que traen de beneficio al ser humano. But marriage is also so important Y el matrimonio es tan importante because there's no other way to give justice to children. There's no other way to give justice to children. porque no hay otra forma de lograr justicia para los niños. Children flourish and thrive when they're raised in an intact, Los married niños florecen household. cuando ellos están siendo criados en un hogar establecido With their own biological parents. con sus propios padres biológicos. No other situation provides the same. No hay otra situación que pueda emular ese mismo resultado. And we need to emphasize that. Y tenemos la imperiosa necesidad de enfatizar eso. So the risks, I just want to say, so as marriage recedes, goes down in general in society, Mientras vamos sabiendo que el matrimonio va en descenso en la sociedad, the religious are the more likely to marry. los en el contexto religioso sí están más propensos a casarse. And this is one way that I think that we will shine the gospel light from our communities and our churches. Y creo que esta es una manera de nosotros reflejar esta clase de vida desde nuestras iglesias, Because this is the way to order life for human flourishing, especially for children. porque esta es la manera en que debe ser ordenada la vida para el florecimiento de los niños. And so as we don't compromise on that, we will shine the light even greater to the world that is receding into more of darkness on this issue. Así que si nosotros nos comprometemos a tomar parte de esto y brillar desde nuestro contexto para ser ejemplo, pues estaríamos aportando a que más niños puedan florecer. So what are the risks to marriage? ¿Cuáles son los riesgos? Pero bueno, hablemos ahora de cuáles son los riesgos del matrimonio. One of the risks, obviously, is cohabitation. Uno de los riesgos es la convivencia, The cohabitation that has become so common. la convivencia que cada vez es más común. We have surveys from the U.S. Tenemos encuestas en los Estados Unidos where evangelicals, donde los evangélicos, even church-going evangelicals, incluso aquellos que asisten a la iglesia, surveyed said they plan to cohabit. las encuestas nos dicen que ellos planifican el hecho de convivir. That's an intentional thing. Es un acto intencional. And so in many ways, we are raising Christians, Así que de cierta forma estamos, tenemos los cristianos. but sexual atheists. Pero tenemos cristianos, sí, dentro de la iglesia, pero son ateos en cuanto a la sexualidad. So there's so many things to point out, but I do want to point, this is recent research Hay muchas cosas que podría mostrarle, pero quisiera enfatizar en esto. that, again, premarital sex raises the risk of divorce between 2 and 3-fold. Que también el sexo prematrimonial eleva los riesgos de divorcio. And so the green line would be that you had no partners La línea verde es que no tuvieron pareja and you have a much higher rate of the marriage surviving, a much higher survival rate of the marriage. hay una mayor tasa de que el matrimonio perdure. Interestingly enough, it raised the risk equally for men and women. Pero esto eleva el riesgo igual tanto para hombres como para mujeres. So again, the choices that we make in these delayed marriage years, Una vez más, en estas decisiones que hacemos en estos matrimonios tardíos, then even when we do marry, que cuando ya sí nos casamos, they have an effect on us. sí tienen un efecto en nosotros. And we need to shepherd people and make them understand Y this. tenemos que pastorear a estas personas para que puedan entenderlo.
So again, when we're not encouraging our young people, I think Otra vez, cuando no animamos a la juventud to consider marriage as an integral, fundamental part of a God's calling. considerar el matrimonio como una parte fundamental del llamado de Dios, Because we've kind of adopted the world's porque hemos estado adoptando capstone model, esta parte del modelo del mundo que nos muestra más interesados en la parte de arriba. anything we can do to remove these barriers E incluso si nosotros trabajamos en remover estas barreras to help people enter into these marriages, para ayudar a estas personas a entrar en matrimonio, it benefits everyone. It- It benefits everyone. esto nos beneficiaría a todos. One of the things that I think may affect Guatemala, but was affecting people in Nigeria also was one of the countries. Una de las cosas que yo veo que está afectando a Guatemala, que también lo he visto que está afectando a Nigeria, Was the cultural expectation of a large and expensive wedding. es la expectativa cultural de tener una boda fastuosa y muy costosa. So any way that as pastors or mentors or Christian women or mothers, we can remove that expectation or try to lower it. Así que nosotros, como líderes, como pastores en nuestras iglesias, podemos hacer ese trabajo de eliminar esa expectativa. That will help. Eso va a ayudar. We want to take away any barriers that we can, Nosotros queremos quitar del medio cada barrera posible. and that is one of the ways we can help. Y esa es una de las maneras en que nosotros podemos ayudar. I think another thing that's very important is that the church nurture the marriages that they have. Otra cosa muy importante es el nutrir. There's so many divorces now that are happening in the older generation. Hay muchos divorcios sucediendo en las generaciones anteriores. And it absolutely affects everyone else's perception, especially the young. Y eso también afecta la percepción de los otros, especialmente de la comunidad joven. As to whether marriage and I really can make it. Is it really going to work? Entonces les crea esta idea de que realmente me voy a casar, realmente va a funcionar. So we need to do everything we can to nurture and mentor marriages so that they're healthy. Así que tenemos que hacer todo lo posible nosotros para nutrir esa idea y hacerles conocer que es algo saludable. Divorce remains an important escape hatch Sí, el divorcio queda ahí como un escape, of if there's really situations of abuse and so forth. pero sí, solamente en casos de abuso, But I think we also casos así. we have to make our expectations realistic. Pero también tenemos que hacer nuestras expectativas que toquen la realidad, ser más realistas. If you focus only on the emotional fulfillment, Si solo nos enfocamos en estar satisfechos emocionalmente, what's been called the soulmate model, en lo que ha sido llamado el modelo del alma gemela, where you find that actually people actually are unhappier. We have more divorces and we're unhappier. con este modelo van a encontrar personas que se van a encontrar menos satisfechas, menos felices. I'm telling you, I'm giving you warnings from the West. Y lo que yo te estoy trayendo son simplemente alertas desde mi contexto. We've embraced this. Hemos abrazado esto, But what the social science research shows in the U.S., pero lo que muestran las investigaciones en Estados Unidos it's called the paradox of declining female happiness. es la paradoja del el declive en la felicidad femenina. So there's more opportunities and there's more education and more career. Así que hay más opciones de carreras, más opciones de educación, More relationship options. más opciones de tener relaciones, But female happiness actually has been declining. pero todo esto solo da en consecuencia que su felicidad vaya en disminución. Men's happiness is not increasing either. Y la felicidad de los varones tampoco va en aumento. So I think we have to have people be realistic about what Christian marriage is. Así que si queremos que la gente tenga una visión realística de lo que el matrimonio es, And life entails suffering. que la vida conlleva sufrimiento, And we're going to suffer together and we're going to build this family together. y vamos a sufrir juntos y vamos a construir juntos esta familia, We need each other.
Nos necesitamos el uno al otro. and we've covenanted together, Necesitamos este pacto de estar juntos. it's much easier to leave your spouse when you have a capstone model Va a ser mucho más fácil dejar a tu pareja because cuando tienes este modelo solo enfocado en la parte de arriba. you have two independent people Porque tienes dos personas independientes who built a life together, que construyeron sus vidas de forma separada and then you chose to be together at this later point. y luego decidieron estar juntos aquí en esta parte más arriba. So if you separate, then okay, Entonces, si ellos se separan, bueno, it's just easier. va a ser más fácil. But the effects remain. Pero los efectos permanecen. And again, we need to pastor people and help people through those crisis moments. Una vez más, nosotros necesitamos pastorear a esas personas a través en los momentos de crisis, Looking at the whole picture. que puedan volver a ver la figura completa. You're in pain now. Estás en dolor ahora. You want out now. Quieres dejarlo todo ahora. But how can we walk with you to help you stay for your children? Pero ¿cómo puedo ayudarte a caminar a través de esto y que permanezcas por tus hijos? And for again, this ripples through the generation. Y esto se replica a las generaciones. In Mexico City, there was a participant named Esteban. Y uno Mexico City? en México, sí, en Ciudad de México, perdón. No, Guadalajara, sorry. En Guadalajara, de hecho. But he says, we're the generation of uncertainty. Uno de los participantes me dice, nosotros somos la generación de la incertidumbre. He said, in his grandparents' generation, there was a lot of machismo. En la generación de mis abuelos había mucho machismo. And, you know, the women in his parents' generation, the change, that we're not going to take it. And there was more independence and En la ability. en la generación de sus padres como que ya quedó un poco más eliminada. And now in his generation, he said, we're the generation, we're more egalitarian. Nosotros, y él dice, pero ahora en mi generación somos la generación más igualitaria o que busca la igualdad. We honor women and their contributions to the workforce. Honramos a las mujeres y la contribución que ellas hacen a la sociedad. But we're trying to figure it out. We're uncertain. Pero estamos aquí sin saber qué hacer con la incertidumbre. And what does that uncertainty do? ¿Y qué es lo que hace esa incertidumbre? It pushes the marriage later and later. Hace que ellos empujen el matrimonio o lo atrasen cada vez más. So we need to help. We need to also help combat the lies. Please combat the lies. Fight the lies that come from the West. For instance, that say divorce doesn't really hurt children that much. They can get over it. Nosotros necesitamos combatir, luchar contra aquellas mentiras que vienen de afuera. Esas mentiras que dicen, el divorcio no lastima a los niños, ellos van a seguir adelante, van a sobrevivir. Nosotros necesitamos luchar en contra de esas mentiras. Of course, by God's grace, there's redemption and no one is doomed. Claro, sabemos que por medio de la redención nadie está definitivamente perdido. But there is no greater harm that a parent can choose to do if there's another way than to separate Pero no hay daño from the más, father and mother. no hay un daño más grande que un padre pueda hacer a un hijo el hecho de disolver el matrimonio. I know I need to get to a close, but I want Sé que ya tenemos que llegar a terminar. can we really change the core meaning of marriage? ¿Realmente podemos cambiar el significado central del matrimonio? This came out of Mexico City. Again, we're going to approve same-sex marriage. And even 10 years ago, they even floated the idea of making marriage a 2-year renewable commitment. Aquí podemos ver en estos títulos que México, la Ciudad de México tenía como una licencia, estaba considerando hacer una licencia para renovación de matrimonio cada 2 años. And of course, that's not the meaning of Christian marriage. Pero por supuesto que ese no es el significado de un matrimonio cristiano. And so I'm so glad to see Guatemala standing strong, but Podemos ver que Guatemala sí tiene una fortaleza, from a Mexico City participant, she said she only ever heard what the church is against, not what it's for. pero también he escuchado de alguien del público, una participante que dijo, ¿no? La iglesia nos dice en contra
en contra de qué cosas está, pero no nos dice para qué está. So, my brothers and sisters, I encourage you, tell your young people what the church is for. Así que hermanos y hermanas, yo les animo a que ustedes digan a las personas para qué está la iglesia. Marriage, lifelong marriage, is a beautiful gift from God. Y también decirles que el matrimonio y la vida de matrimonio es un regalo maravilloso de Dios For our good, para nuestro propio bien, for human flourishing, para el florecimiento humano, para el avance humano, for all the generations until Christ comes. para todas las generaciones hasta que Cristo venga. Thank you very much. Muchas gracias.